Bienvenidos a la noticia electoral. Hoy vamos a tener, o tenemos ya en estudios, al analista político Pablo Riojas, con quien vamos a hablar sobre esta presentación de la plancha presidencial de Renovación Popular, que es encabezada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público de la noticia electoral. Bueno, estaba cantada la presentación, la candidatura de Rafael López Aliaga a la presidencia. ¿Te ha tomado por sorpresa quiénes lo acompañan? Norma Yarrow y John Malpica Ramos. Ahí hay una contradicción, la de Rafael López Aliaga recontra cantado y hasta cierto punto sorpresivo porque creo que López Aliaga debió buscar a gente menos celeste en su plancha, ¿no? Te refieres básicamente a Norma Yarrow. Norma Yarrow es, todos sabemos, la persona de confianza, la encargada de la organización partidaria. Yo no creo que no tenga los pergaminos para ser vicepresidenta, pero en una elección tú tratas de convocar, abrir el A abrir partido, un ¿no? poco más. Claro, abrir el abanico electoral, y Norma Yarrow precisamente es todo lo contrario porque justamente es la mujer de la máquina partidaria de Renovación Popular, ¿no? Y en el caso del candidato a vicepresidente, con el mayor respeto que su persona pueda generar, es un ilustre desconocido en la política nacional, ¿no? Claro, pareciera que es la persona indicada o elegida para captar el voto en provincias. Un ayacuchano, pero que Pero de no él muy es poco se conoce. justamente, o sea, podríamos hablar de un personaje que tiene como misión jalar el voto en Ayacucho, que es una zona que sabemos que vota normalmente por la izquierda, muy poco conservadora. Creo que el último que ganó ahí fue García en la elección del 2006, en primera vuelta, porque en segunda ganó Ollatumala, pero desde ahí siempre ha votado por la izquierda, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto haya sido estratégicamente una decisión eh, importante, en la medida que Cusco, Arequipa y Puno son electoralmente mucho más fuertes y pertenecen a una plaza difícil que es el Sí, sur. claro, Difícil para López Aliaga, ojo. claro. Y tú hacías énfasis en este personaje desconocido, ¿no? ¿Cuáles habrán sido, crees tú, los motivos para elegir una persona que no se le conoce, ¿no? Básicamente cuando uno elige una plancha presidencial son medianamente conocidas las personas. Bueno, Norma Yarrow es, bueno, es actual congresista, ¿no? O sea, en También, ella no se discuten los claro, pergaminos, como pero en digo, el es otro muy de casa. personaje, pero en el otro personaje llama la atención bastante, ¿no? Y se esperaba, la verdad, se esperaba más porque López Aliaga es probablemente el candidato, en este momento el candidato presidencial más importante. Ujú. Por lo menos en mi opinión es de largo el más importante por cosas que ya hemos conversado. Es el exalcalde de Lima, ahorita no más, ha hecho una gestión importante, lo que creo que se va a traducir en un respaldo en votos en la primera vuelta, que le podrían incluso garantizar, como conversaba hace un momento con gente de tu producción, un pase mucho más fácil o mucho más accesible a la segunda vuelta electoral. ¿Tú crees que está garantizada la presencia de Rafael López Aliaga, digamos, con la foto de hoy en segunda vuelta? Lo que pasa es lo siguiente, repito lo que te dije semanas antes, él tiene su colchón de votos principal en Lima, que nunca ha garantizado la elección a nadie, pero con más de 30 candidaturas, que es lo que probablemente vayamos a tener, y un 20-25% de votos, que creo que es lo que él podría sacar, porque en Lima, ojo, el apoyo de Porqui es en todos los segmentos socioeconómicos. Ujú. O sea, él tiene arrastre no el del voto solo conservador que pertenece al segmento AB, que es corto, sino que él tiene mucho apoyo en todos los segmentos, en todo el Lima. Entonces, en una elección con tantos candidatos y teniendo el antecedente que Castillo y Keiko pasaron realmente con votos del 11 y 15%, lo que es bajísimo, de votos emitidos, no de votos válidos, un 8% nacional de partida, que es creo el Claro. colchón con que él arranca en Lima, que lo podríamos redondear quizás hasta 10% nacional, es sumamente valioso. Eso pone a Rafael López Aliaga en la primera línea para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ahora, su plancha muy celeste, Ujú. pero por los trascendidos, la de Keiko Fujimori va a ser muy naranja, Claro, obviamente. ¿no? La de Acción Popular parece que da lo mismo, el APRA por el mismo camino. Entonces, parece que la tendencia en esta campaña es a tener candidaturas muy de casa, sin jales importantes o sin jales interesantes que puedan sumar al abanico electoral. Entonces, en esa línea, si bien
la presentación de la plancha de Porky ha cumplido con el ritual de decir oficialmente voy a ser candidato o quiero ser candidato, el detalle de el entusiasmo adicional, el plus adicional que le podían poner sus acompañantes, no ha habido. Y parece ser que va a ser algo que se va a replicar en las demás planchas. Entonces él básicamente se va a ganar los reflectores y los demás no van a tener, digamos, la misma luz que podría tener el candidato. Definitivamente, ¿no? Definitivamente yo creo que, diciéndolo futboleramente, Rafael López Aliaga está jugándosela a ganar 1-0 listo, porque da lo mismo 1-0 que 6-0, ¿no? Entonces él está jugando con gente muy celeste, muy de renovación, para garantizar que en la campaña nada se vaya por un lado que él no quiera o que no esté preveyendo, ¿no? Además, es el estilo de López Aliaga, un hombre que está acostumbrado por su esquema de empresario, de hombre de negocios, de finanzas, a planificar todo con bastante detalle, ¿no? Entonces, claro, esto no es una cuestión circunstancial. La plancha es el reflejo de la voluntad de López Aliaga. En la conferencia que dio ayer López Aliaga, señalaba que tenía algunos desafíos, ¿no? El tema de seguridad seguramente va a ser el principal, y hablaba del tema de la corrupción. Él, digamos, se ha elegido como un personaje que ha cuestionado mucho a sobre todo a la alcaldesa Susana Villarán, manchada su gestión por actos de corrupción. ¿Tú crees que ese va a ser, además del de seguridad ciudadana, van a ser los principales caballitos de batalla de Renovación Popular? Mira, la corrupción siempre va a ser tema de campaña. Desde que tengo recuerdos ha sido mencionada por todos los candidatos. Sin embargo, en este momento el problema es seguridad ciudadana, el problema es la delincuencia. Candidato que se muestre más firme, más tajante, incluso, Carlos, más disruptivo con el tema seguridad ciudadana, va a tener pegada, va a captar la atención. López Aliaga tiene la ventaja de que al ser un exalcalde de Lima, que además, bien que mal, ha generado una estructura política nacional, ya tiene un nivel de penetración interesante, pero él tiene que plantear dentro de su agenda, como primer tema, la seguridad ciudadana. La corrupción es algo que viene siendo tan utilizado, manipulado, manoseado en los últimos años, que tal vez no tenga el mismo efecto que en elecciones anteriores. Además, recordemos, honestidad para hacer la diferencia, Ollanthumala, ¿no? Entonces, Pedro Castillo nos habló de honestidad, lucha contra la corrupción, y apenas asumió el gobierno, toda su parentela lo había rodeado y de pronto cambiaron a estilos de vida de ricos y famosos. Entonces, como que el tema de corrupción es compadre, háblame de otra cosa, porque ahorita lo que me interesa es que no me maten, que no me roben, claro, y al final, en realidad, lo que queda en la cabeza de todos los peruanos, lamentablemente, es todos roban. Claro, ¿no? Y el tema de gestión, a Rafael López Aliaga se le ha calificado como un alcalde gestor, ¿no? Y ahí es uno de sus puntos más altos, ajá, ¿no? Él es un personaje que tanto su vida privada como su vida pública nos demuestran que es un profesional con alta capacidad de gestión. Él no era un hombre rico y ha generado una riqueza importante, y además destina mucho dinero de su peculio, de su riqueza, a apoyar en temas sociales. Entonces, él tiene fortalezas como estas que se debe ver de qué manera en la campaña electoral se deben explotar. Sin embargo, el tema de gestión es algo que resulta casi un lunar en los últimos años, ¿no? Él ha logrado darle un impulso a obras de magnitud en Lima, que debe ver la manera de capitalizarlas políticamente, aún con las restricciones que existe en la norma electoral, porque son cosas que fuera de Lima no se saben, no se conocen. Es más, la mitad del país no conoce Lima. La mitad de los peruanos muere sin haber conocido la capital. Entonces, que le hablen de un personaje que tiene obras interesantes en la capital, le resulta algo ajeno y hasta ausente de su vida diaria. Pero le dices, te va a solucionar el problema de delincuencia, te va a solucionar el problema del sicariato, eso sí me interesa. Claro. Ahora, veíamos algunas encuestas del fin de semana que lo ponían primero. En alguna encuesta CIT le daba cerca de, o un poco más de 15%, ¿no? Le seguía por ahí algunos otros candidatos, pero algunos relegados. ¿Tú crees que Rafael López Aliaga está en la capacidad de romper este maleficio de que los alcaldes de Lima
no llegan a la presidencia, se caen en campaña. Él tiene probablemente una oportunidad de oro para romper esa regla no escrita en la política peruana, que el alcalde de Lima no es presidente. Y ojo que hemos hablado de hasta, yo recuerdo, 3 buenos alcaldes. Alfonso Barrantes en los 80, Andrade en los 90 y Castañeda Alonso ya en este siglo, ¿no? Andrade y Castañeda fueron reelectos incluso, y reelectos con votaciones muy importantes. Sin embargo, en la contienda electoral presidencial a ambos les fue un desastre, ¿no? No tuvieron respaldo ni siquiera en Lima. Y ahí la diferencia, Carlos. Yo creo que en esta elección el gran capital de Rafael López Aliaga son precisamente los votantes de Lima. Aun cuando Andrade y Castañeda tenían amplio respaldo popular en Lima, no reflejaban este respaldo en la intención de voto presidencial. Esa es la diferencia fundamental por la que Rafael López Aliaga podría romper con ese maleficio, como han mencionado, y tener en este momento por lo menos la primera opción de ser el próximo presidente del Perú. Claro, ahora, siempre se habla de que los candidatos no le hacen caso a las encuestas, ¿no? Prefieren no verlas. Ahora, Pero, las encuestas se están equivocando mucho, Carlos, ya no son las de antes. sí, pero igual, digamos, no es nada despreciable que te pongan con un 15 o hasta con un 10% arriba, ¿no? Correcto, pero yo imagino que López Aliaga y cualquier otro candidato presidencial que quiera hacer una campaña seria debe manejar un equipo que internamente le haga los estudios de estadísticos necesarios, no solamente encuesta de intención de voto, sino también focus group en el norte, en el sur, en la sierra, en el oriente, para saber la tendencia y el ánimo del público electoral. ¿Por qué? Mira acá en Argentina, el día domingo una sorpresa, el partido de Milei prácticamente dobló en votación al peronismo y las encuestas hablaban de un triunfo ajustado del peronismo, ¿no? Y resulta que perdió estrepitosamente. En Bolivia, en primera y segunda vuelta, en primera vuelta Paz no aparecía. Claro. Igual que Pedro Castillo en el 2021. Y en segunda vuelta se hablaba de que Tuto Quiroga ganaba la elección por un promedio de 5, 8 puntos y al final fue al revés. Y acá en el Perú, el día de la elección de primera vuelta, la semana anterior, conversábamos hace unos días, Ipsos Apoyos en el Comercio publica la primera plana que a todos los peruanos, pues era el diario, el decano nacional, del 1 al 6, ninguno, ¿no? No aparecía Pedro Castillo y una semana después. Volteabas la hoja y no aparecía tampoco. Exacto. Entonces ganó la elección. Las encuestas están muy desprestigiadas porque se considera que pueden ser manipuladas o tendenciosas. Es más, yo me atrevería a decir que a López Aliaga lo estancan para que no, como se dice, para que no se dispare. Pero le están haciendo un favor, porque este no es el momento de que el que se dispara ahorita. El que llega disparado en diciembre no pasa a segunda vuelta en abril. Esa es otra regla. Claro. ¿No? Ahora, se espera que hoy Keiko Fujimori también lance su plancha presidencial. Y hablábamos de que han trascendido, por ejemplo, que iría Galarreta en la fórmula presidencial, y es fórmula conocida. Entonces, han trascendido la lista de precandidatos, bastante repetición, ¿no? Entonces, creo que el fujimorismo justo cumple lo que decíamos la semana pasada. Se ha encerrado en su poder legislativo, valga la redundancia, poder doblemente, poder como poder del Estado y poder como ejercicio del poder que hacen ellos, y está apostando desde ese núcleo a impulsar nuevamente la candidatura de Keiko Fujimori, porque si Keiko Fujimori no tiene una votación importante y no arrastra la lista congresal, simplemente ahí no hay futuro. Entonces, han apostado nuevamente y con más intención que López Aliaga a la casa, ¿no? Claro. O sea, si López Aliaga fue celeste, apostó por lo celeste, ellos son muy naranjas, ¿ya, ¿no? Entonces, acá vamos a ver si eso, en mi opinión, ha sido un error. Justamente Keiko debió ser más convocante, debió, como en otras elecciones, por ejemplo, Rospigliosi es un invitado. Es más, Rospigliosi por muchos años era un antifujimorista acérrimo, claro. acérrimo, ¿no? Yo lo recuerdo en caretas, como justamente haciendo opinión política como la que yo hago ahora, ¿no? Y él era abiertamente antifujimorista. Después fue bajando, fue ministro toledista, ¿recuerda? Y por último terminó ahora congresista del fujimorismo y presidente del Congreso. La política tiene esas cosas, yo no digo que esté mal, tengo el mayor respeto por Fernando Rospigliosi. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que el fujimorismo ha prescindido
de ese tipo de decisiones. Y yo creo que eso le podría pasar la factura electoralmente, porque son, en una elección tan cerrada, son estos pequeños jales políticos los que podrían haber marcado la diferencia. Ahora, Keiko Fujimori sería su cuarta aventura electoral a la presidencia, ¿no? 2011, Sí, 2016, 21 2021 y ahora el y 26. 2026. Sin contar que, para sorpresa de muchos, y esto ya se había olvidado porque sucedió hace casi 20 años, ella fue la congresista más votada en la Claro. elección del 2006, Exacto. donde hace que por primera vez se le vea de otra manera, ¿no? Ujú. Y la pone en primera línea como presidenciable al 2011. Y reconozcamos que hace un trabajo interesante porque reconstruye al Fujimorismo como partido. Pero de ahí en adelante, Carlos, considero que Keiko Fujimori se ha burguesado, ¿no? También tiene el tema de que la judicialización de la política tuvo en ella a su víctima más clara, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Ella ha sido perseguida políticamente desde la fiscalía y bueno, ahora el tiempo como que le ha dado la razón. Ahora, el escenario de estas elecciones con el que se va a encontrar Keiko es muy diferente al de 2021. Sí, ¿por qué? Porque al 2021 a ella le habían mostrado enmarrocada, tras las rejas, la habían lapidado políticamente y yo creo que más bien hubo un sector del país que la respaldó justamente en solidaridad con todo lo que venía sucediendo. En este quinquenio, su bancada para un sector del país ha sido cogobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto ella se va a desmarcar de eso justamente cuando su lista es muy reeleccionista o con rostros que ya han sido congresistas, no en esta legislatura, pero sí en legislaturas anteriores. Claro, entonces la bancada, digamos que le va a jugar una especie de ancla que no la va a dejar avanzar. Es un peso pesado con el que ella va a tener que correr durante la campaña y no va a poder decir que no, porque están ahí, son los mismos. Es más, en algunos casos, he estado revisando así rápidamente listas, no solamente son los que fueron electos, sino también van de candidatos los que no fueron electos. Claro. Entonces, se han encerrado en su espacio. Ahora, el fujimorismo probablemente juega lo que dije hace un momento. En una elección tan larga tenemos un voto duro, el que ellos consideran los va a llevar a la segunda vuelta, y en segunda vuelta deben estar pensando que enfrentan a López Aliaga, y como López Aliaga es más conservador, más de derecha, le ganan. Finalmente, Keiko le ganan. Yo creo que ese es un análisis muy triunfalista, optimista, muy optimista, claro. claro. Pero siempre se ha dicho que, bueno, y en el transcurso de los años se ha visto que el voto duro del fujimorismo, ponle un 9% ahora. Claro. Ya, pero con un 9%, con la cantidad de candidatos que hay, no es muy lejano pensar que estás en una segunda vuelta. Correcto, pero hay un detalle, o sea, como razonamiento válido, si lo decimos sueltamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que los fujimoristas han analizado, pero no están tomando en cuenta una situación, Carlos. Nunca tuvieron un candidato que en Lima les pueda partir el voto como ahora Rafael López Aliaga. Claro. Eso es lo único que cambia. En el resto estamos de acuerdo. Entonces, ellos siguen diciendo, no, López Aliaga se va a caer, López Aliaga se va a desinflar, va a cometer errores en campaña, etcétera. Yo creo que en este momento, en el único lugar del país donde López Aliaga tiene un voto de núcleo duro, es Lima. Porque si hubiera habido reelección municipal, la ganaba caminando, creo yo. Entonces, la estrategia, no solo de Keiko, sino de otros candidatos, es bajarle un poco los votos o tratar de quitarle los votos a López Aliaga. Yo veo en ese esquema a dos principalmente, y lo van a notar cuando empiece la campaña, a Keiko Fujimori y a Carlos Álvarez. Y disculpa, a Philip Butters, porque Carlos Álvarez es un voto más populista, que va de la centro izquierda a la centro derecha, ¿no? Algo por ahí le podría rasguñar a López Aliaga, pero los dos más afectados por la candidatura de López Aliaga en Lima son Keiko Fujimori, que va a perder voto duro, y Philip Butters, que definitivamente pierde mucho del voto aspiracional. Y como ya lo dijimos en una entrevista pasada, de los candidatos del centro a la derecha, López Aliaga, Keiko Fujimori, Butters y Carlos Álvarez son los más notorios, con la diferencia que tenemos a Álvarez más radical, a Álvarez más de centro, más al centro, y a Butters más radical, teniendo a López Aliaga como el más conservador y a Keiko Fujimori con la de mayor maquinaria electoral. ¿Qué va a pasar? Que acá juegan
los núcleos duros. Los núcleos duros en este momento favorecen a López Aliaga por su gestión como alcalde de Lima y a Keiko Fujimori porque es un partido que ya tiene varias elecciones, tiene clientelaje político, círculos de poder que ha alimentado durante todos estos años y que le van a reflejar electoralmente. El gran perjudicado en este momento en ese sector es Philip Butters. Claro. Pablo, la última. Y mencionaste a Carlos Álvarez, ¿no? Que aparece en encuestas, ya no aparece tanto en sus redes sociales como candidato. Lo vi incluso haciendo una imitación hace poco. Todavía está en el mix de Exacto, cómico ¿no? candidato. ¿Cómo te ¿no? despegas de eso? Es que yo no creo que se llegue a despegar, Carlos. Porque si él se despega del cómico, gran parte del país no va a tener tiempo para acostumbrarse al candidato. Entonces, No va a conocer al candidato. yo le vi una entrevista hace poco en un programa periodístico y me gustó. Él dije, se ha coachado muy bien, porque justo estaba Se ha preparado. en el mix que yo te digo, ¿no? Habló con mucha seriedad como candidato, pero instantes después hizo por ahí 2 o 3 bromas del cómico que realmente es. O sea, él es ese. Carlos Álvarez siempre fue su personaje, ¿no? Entonces, su mayor pasivo de él es Vladimir Mesa, el dueño de su partido, que creo que encabeza la lista al Senado. Entonces, supo sortear muy bien la pregunta cuando dijo, bueno, si él espera que se vaya, yo no pongo las manos en fuego por nadie. Algo extraño en los políticos que suelen morir abrazados de su líder y como bonzos se queman en el fuego de la política. Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver qué tanto eso le funciona. Pero te reitero, electoralmente, Álvarez tiene, me parece, la opción de crecer en los segmentos populares al interior del país. Lima, repito, entre López Aliaga y el fujimorismo, se van a llevar ese 40% que históricamente siempre vota sin mayor problema por la derecha, que es claramente derecha en Lima. Y en Lima la izquierda, bueno, tradicionalmente tampoco ha tenido mucho caudal. Sí, ¿no? pues es verdad. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta campaña electoral que empieza a calentar, creo yo, empieza a calentar. Y bueno, esperamos tenerte en una nueva oportunidad aquí en la Noticia Electoral, Pablo. Gracias, Carlos. Como siempre, a tus órdenes. Bien, estuvo con nosotros Pablo Rioja, quien ha hecho un análisis de esta presentación de la plancha presidencial de Renovación Popular y también sobre estas posibilidades que tendría Keiko Fujimori, que también va a presentar a su equipo. De esta manera llegamos al final de la Noticia Electoral.